Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero mostrar la primera parte de este hermoso vestido en forma de mariposa y está hecho en la talla mediana de adultos, aunque lo pueden hacer en cualquier tamaño. Los materiales que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 300 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hacemos lazada y en la primera hacemos un punto alto. Sacamos hebra, lo estiramos un poquito, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. En el mismo lugar repetimos un tercer punto alto de 2 sacadas. Pasamos una vez, 2 veces, cerramos y un tercero para completar un total de 4 puntos altos contando las cadenas del inicio. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, lazada, giramos, pasamos al siguiente. Este pertenece a la cadena, hacemos un punto alto, siguiente, un punto alto y justo encima de las cadenas hacemos el último punto alto. No lo dejan demasiado apretado para que lo puedan agarrar fácilmente. Y volvemos a tener 4 puntos altos, uno encima de cada uno. Levantamos 3 cadenas, hacemos lazada, giramos y repetimos una vuelta más con 4 puntos altos. Terminando la tercera vuelta de 4 puntos altos, para la siguiente vamos a hacer un aumento. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primero y en el mismo lugar hacemos un segundo punto alto. Siguiente, hacemos un punto solo. En el que le sigue también hacemos un punto solo. Y en la última cadena que está escondida hacemos 2 puntos juntos en el mismo lugar. Tenemos ahora un total de 6 puntos altos. Hicimos un aumento en el inicio y un aumento en el final. Vamos a repetir una vez más esta línea. Hacemos 3 que pertenecen al primero. Giramos en el mismo lugar, hacemos aumento. Continuamos punto por punto y en el final hacemos un aumento más. Terminamos la segunda vuelta haciendo un aumento al principio, un aumento al final. Ahora tenemos 3, 6, 8 puntos. La siguiente también vamos a repetir exactamente lo mismo. Comenzamos con las 3 cadenas en el mismo lugar, hacemos un segundo punto alto y ahí continuamos repitiendo punto por punto hasta que lleguemos a la última y en la última también hacemos 2 puntos juntos. Continuamos repitiendo, llegamos al final y regresamos. Terminamos esta última vuelta haciendo aumentos. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Hacemos solamente una cadena, nos deslizamos el primer punto, segundo punto y un tercer punto. Ahí levantamos 3 cadenas que pertenecen al primero. En el siguiente hacemos 1, 2, 3 y 4. Contando las cadenas tenemos un total de 5 puntos altos. Vamos a repetirlos. Levantando 3 cadenas para el primero,
y punto sobre punto. Tomamos la última cadena que está bien escondida y completamos el último punto alto. Ahora tenemos dos líneas de 5 puntos altos. Este será el final. Comenzamos a levantar una cadena, 2, 3, 4. Así continuamos aproximadamente unas 120, 130 cadenas o 1 metro de largo. Una vez completamos la cadena, tiene aproximadamente 140 para completar el metro. Pero como cada uno tejemos diferente de apretado o flojo, deben medirlo. No importa la cantidad de cadenas que les quede. Hacemos el nudo, cortamos la hebra. Ahora iniciamos en el otro lado. Comenzamos haciendo un nudo. Lo colocamos en la cadena final, esa que está escondida. Ahí colocamos la hebra y la ajustamos. Lo apretamos muy bien y comenzamos a levantar la cadena. Ya no tienen que contarla, solamente van tejiendo, las colocan una a la orilla de la otra y cuando estén del mismo largo, ahí cortan la hebra. Cuando completemos los dos cordones, ahora los vamos a recoger de la siguiente forma y los vamos a amarrar para que no nos estén estorbando cuando estemos tejiendo. Solamente hacemos así un nudo por la parte de adentro y listo. Esto es para que no se nos estén enredando con el gancho a la hora de continuar. Hacemos un nudo. Nos aseguramos de cuál es el lado del derecho, aunque se ven casi iguales. Ya que lo tenemos listo, justo en la esquina, comenzamos a tejer. Ahí colocamos la hebra, hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Dentro de este punto hacemos otros 5 para tener un total de 6. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en el mismo espacio. Contando las cadenas del inicio, son un total de 6. En el siguiente hacemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Tenemos 6 en el primero, 5 en el segundo. Cadena de separación y en el que le sigue hacemos un total de 7. Comenzamos 1, 2 y así hasta completar 7 en el mismo lugar. Completamos los 7 puntos altos, levantamos 3 cadenas, giramos. En el siguiente, este pertenece al último punto, hacemos un abanico, un punto alto, en el mismo lugar un segundo punto alto, una cadena de separación y otros 2 puntos en el mismo lugar. Y ahora tenemos un abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. Hacemos lazada,
venimos al punto de abajo, este pertenece al primero, el abanico está encima del segundo y en el tercero lo vamos a tejer en relieve por el frente. Pasamos hacia el gancho, sacamos la hebra, la estiramos para darle altura, pasamos una vez, dos veces y cerramos. Ya tenemos el punto, hacemos lazada. En el siguiente, este es el de relieve, el siguiente es este, hacemos otro abanico. Un punto, dos puntos, una cadena de separación, en el mismo lugar otros dos puntos altos. Hacemos lazada, venimos a la base, tejemos el segundo en relieve por el frente y continuamos en el siguiente con un abanico. 1, 2 puntos, una cadena en el mismo lugar, 2 puntos. Hacemos lazada y en el último lo vamos a tejer encima. Y nos va quedando algo así. Terminando esta primera parte tenemos 1, 2, 3 abanicos, 2 puntos en relieve y un punto solo al final. Ahora tenemos la cadena de separación, esto lo vamos a seguir repitiendo, hacemos la cadena de separación y justo encima del punto hacemos el punto alto. Ya tenemos exactamente el mismo patrón. Ahora hacemos lazada, en el primero hacemos un abanico, un punto, dos puntos altos, una cadena y en el mismo lugar dos puntos altos. Hacemos lazada, el siguiente punto, nada más asegúrense que es el tercero, lo hacemos en relieve por el frente. Hacemos uno, pasamos dos veces y cerramos. Hacemos lazada, lo giramos para ver el siguiente, hacemos un abanico, un punto, dos puntos altos, una cadena en el mismo lugar, dos puntos altos y así vamos a continuar hasta terminar en el final. Vamos a estar haciendo en un punto un abanico de 2 puntos, una cadena y 2 puntos y en el que le sigue un punto en relieve por el frente. Al final tenemos que terminar en esta parte después de la cadena de separación con 5 abanicos en total. Terminamos el último punto encima de la última cadena. Les voy a explicar una vez más para que no tengan dudas. Donde teníamos 7 puntos, en la parte de abajo tenemos un punto, un abanico, un punto en relieve, un abanico, punto en relieve, abanico y un punto solo. Hacemos la cadena de separación y luego en el segundo grupo tenemos el punto donde iniciamos, abanico, punto en relieve, abanico, punto en relieve, abanico, punto en relieve, abanico, punto en relieve, abanico y el punto justo encima de la tercera cadena. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Hacemos lazada y nos pasamos directamente al centro del abanico, donde está la cadena de separación y lo repetimos. Hacemos un punto alto, 2 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Y volvemos a tener el abanico. Ahora corresponde el punto en relieve por el frente, pero en este caso, como estamos tejiendo por el lado contrario, nos queda al revés. Así lo vamos a tejer porque debemos mantener el mismo patrón siempre en el frente. Lo único que vamos a hacer es que esta vez, en vez de pasar el gancho de esta forma, lo pasamos por detrás. Sacamos la hebra, hacemos el punto en relieve y ya lo volvemos a tener cuando lo volteemos en el frente. Hacemos lazada, pasamos al segundo abanico, lo repetimos, un punto, 2 puntos altos, una cadena
en el mismo lugar, otros 2 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta hasta llegar al final. Ya tenemos una vez más el abanico, ahora corresponde el punto en relieve por detrás, que lo mantenemos. Repetimos abanico, punto en relieve, abanico, punto en relieve, hasta que lleguemos a este lado. Cuando lleguemos aquí, hacemos el punto justo encima, este no se teje en relieve, punto alto, cadena de separación, punto alto, y seguimos repitiendo exactamente lo mismo. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta de abanicos, repitiendo, se ve un poco rizado, pero no se preocupen que al final queda bien. Aquí tenemos primera y segunda vuelta de abanicos. La tercera la vamos a hacer exactamente igual. Levantamos el punto, van a repetir lo mismo que tienen en la parte de abajo sin cambiar nada. Punto sobre punto, el abanico lo repiten tal y como está, un punto, 2 puntos, una cadena y 2 puntos en el mismo lugar. Ahora corresponde el punto en relieve, que esta vez sí nos quedó el derecho. Hacemos lazada y lo tejemos así por el frente, exactamente como está. Una vez nos va a estar quedando por el lado derecho y una vez por el lado del revés. Pasamos al abanico y lo repetimos. Así vamos a continuar toda la vuelta. Cuando lleguemos a este, para que no se confundan, es punto sobre punto, cadena, punto sobre punto y repetimos los abanicos. Terminamos la tercera vuelta de abanicos. Ahora vamos a repetir la vuelta número 4 y número 5 exactamente igual. Levantamos las 3 cadenas, giramos y repetimos el abanico de 2 puntos, una cadena y en el mismo lugar 2 puntos. Esta vez nos vuelve a quedar el punto en relieve por detrás, lo repetimos así como está. Sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Continuamos repitiendo la línea, llegamos al final, volvemos a levantar cadena, giramos y repetimos una vuelta más y regresamos. Completamos la vuelta número 5 repitiendo los abanicos. Para la vuelta número 6 vamos a cambiar. Hacemos las 3 cadenas, pero en el abanico, en vez de 2 puntos, vamos a hacer 3. 1, 2, 3 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar 3 puntos altos. Tenemos un abanico, pero esta vez 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Hacemos lazada, el punto que está en relieve lo mantenemos hasta el final en relieve. Pasamos al siguiente y repetimos el abanico de 3 puntos, una cadena y 3 puntos en el mismo lugar. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a este lado donde tenemos la cadena de separación que separa un ala de la otra. Una vez terminamos los 5 abanicos, 1, 2, 3, 4 y 5, llegamos al punto donde está la separación entre el ala superior y la inferior. Aquí tenemos un punto, una cadena y un punto, pero como esta vez no vamos a continuar hacia la parte de abajo, solamente levantamos el punto alto. De ahí hacemos 3 cadenas, lazada y giramos. Ahora vamos a estar tejiendo solamente sobre el ala superior. Nos metemos en el primero y repetimos el abanico de 3 puntos. Esto no va a cambiar para nada. Es 1, 2, 3 puntos altos. Una cadena, 3 puntos altos en el mismo lugar. El punto que está en relieve lo seguimos manteniendo en relieve. Y seguimos repitiendo abanico. Abanico sobre abanico.
punto en relieve sobre punto en relieve, y el punto que está solo, así también lo mantenemos. Giramos y comenzamos a repetir exactamente lo mismo. Abanicos de 3 puntos separados por una cadena y punto sobre punto. Aproximadamente unas 6 vueltas. Aquí tenemos 1 y 2, continuamos hasta tener 6 y regresamos. Una vez completamos la vuelta número 6, quedamos por el lado del revés, vamos a hacer una vuelta más, porque para comenzar a hacer las disminuciones tenemos que quedar en el lado del derecho. Así que en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Debemos quedar, acuérdense, por el lado del derecho, porque vamos a reducir de abajo hacia arriba. Esta es la punta de encima del ala y esta es la punta de abajo. Vamos a comenzar por debajo a reducir. Aquí ya estamos en la vuelta número 7. Corresponden las 3 cadenas. Eso lo vamos a mantener. 3 cadenas. Hacemos lazada. Aquí donde está el abanico es donde vamos a hacer, en vez de un abanico de 3 puntos, una cadena y 3 puntos, solamente 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Hacemos lazada. Continuamos repitiendo exactamente lo mismo. Punto alto en relieve por el frente y abanico sobre abanico hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos a la parte de arriba, ya tenemos aquí la primera disminución. Ya no tenemos un abanico, solo tenemos 1, 2, 3 y 4. Levantamos las 3 cadenas, giramos y repetimos abanico sobre abanico, estos 3 hasta que lleguemos al último, donde vamos a hacer la segunda disminución. Pero acuérdense que esta es la parte de arriba. Las disminuciones van de abajo hacia arriba para que no se vayan a confundir y hagan una en un lado y otro en otro lado. Vamos a continuar ahora abanico por abanico hasta que lleguemos a este para hacer la disminución. Una vez tejimos 1, 2, 3, 4 abanicos, vamos a reducir en esta línea, hacemos lazada y este punto que está en relieve ahora lo vamos a tejer encima. Ya no va a ir en relieve. Vamos a hacer el punto, 3 cadenas, giramos y reducimos el segundo. Lo hacemos igual a este, 4 puntos en el mismo lugar. 2, 3, 4 puntos altos. Ya tenemos la segunda disminución. Ahora hacemos cadena, continuamos punto en relieve, abanicos y volvemos a repetir. Volvemos a repetir abanico sobre abanico hasta que lleguemos al tercero. Giramos, hacemos las cadenas, los 4 para reducir y vamos a ir reduciendo de la misma forma de uno en uno hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos al abanico número 3, para reducir les voy a explicar uno más para que no se confundan. Completamos el abanico, hacemos lazada y solo en este punto no lo vamos a hacer en relieve. Lo vamos a hacer un punto encima del punto. 3 cadenas, giramos y ahora sí podemos reducir haciendo los 4 puntos. De los 5 abanicos que teníamos al inicio ya solo nos van quedando 2. Los vamos a reducir y terminamos. Una vez llegamos al último, para reducirlo, levantamos las 3 cadenas, giramos y dentro hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos lazada, el punto alto encima del punto y ya completamos la última disminución. Ahora vamos a hacer la cadena que vamos a utilizar para amarrar. Levantamos 1, 2, 3 puntos, lazada y en el primero hacemos un punto alto. 1, 2, 3,
hacemos lazada, en la primera cadena metemos el gancho, sacamos hebra, una vez, dos veces, y nos van a ir quedando estos motivos. Volvemos 3 cadenas, en el primero, sacamos hebra, pasamos una vez, dos veces y cerramos. Vamos a continuar repitiendo aproximadamente unos 40 de estos grupos o dependiendo el largo que necesiten. Cuando completemos el cordón, este mide aproximadamente 100 centímetros de largo para que tengan una idea, y son aproximadamente 40 motivos. Llegamos al final, hacemos el nudo y cortamos. Ya tenemos la primera parte lista. Se ve algo así. Ahora vamos a hacer el otro lado. Solamente lo colocamos de esta forma y empezamos a repetir exactamente lo mismo. Hacemos el nudo, nos colocamos en la parte de encima, en el primer punto. Ahí colocamos el nudo, lo ajustamos y levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Dentro completamos 1, 2, 3, 4 y 5. Con el que teníamos al inicio tenemos un total de 6 puntos. Solamente tienen que venir a este lado, irse llevando por lo mismo que tienen aquí. Aquí tenemos 6 puntos. Luego en el siguiente 5 y en el que le sigue 7. Vamos a hacer exactamente igual. Ya tenemos los 6. En el siguiente son 5. Dos, 3, 4 y 5. Cadena de separación y en el último 7 puntos altos. Así vamos a continuar toda la vuelta. Ahora solamente pueden ir mirando, como les dije, de este lado la secuencia que siguieron, o volver a ver el video desde el inicio y repetir como si estuvieran tejiendo todo esto. Vamos a tejer la siguiente ala con todo y el cordón, y cuando lo tengamos listo regresamos. Cuando terminemos la segunda ala, así nos quedó, y aquí tenemos el cordón. Se ve algo así. Ya tenemos completamente terminada la primera parte. Una vez lista, así nos quedó. En el próximo video les voy a mostrar cómo hacer la parte de abajo. Comenten qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.